Buenas tardes. Yo tengo el honor, muchas gracias a los organizadores por haberme invitado, de presentar la primera conferencia de Pepe Marchena, que además de dar una conferencia, Pepe, vas a tener que mantener despierta a la audiencia porque la hora y la comodidad de los sillones pueden provocar más de una siesta. Así que yo estoy convencido que os vais a mantener despiertos y que os va a interesar todo lo que os va a contar Pepe en torno a los tiempos que le... Bueno, me presento, soy Javier Benítez, trabajo en Canal Sur, un medio en el que tengo el placer de compartir horas con gente como Juan Manzorro, que lo tenemos ahí también al fondo, y que creo que son historia viva del Carnaval de Cádiz. Y hoy me toca presentar a Pepe, que va a hablar de algo que yo creo que es muy interesante, que es un poco los tiempos en los que vivió Paco Alba, ¿no? El Cádiz de aquellos tiempos, ¿no? Del 18 al 76, creo, aproximadamente. Pepe, aunque muchos, José Marchena Domínguez, aunque muchos lo conocéis, nació en 1962, es profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Cádiz desde 1996, es decir, que hoy juega en casa, y actualmente es el director del Servicio de Publicaciones de aquí de la UCA. Además ha investigado la ideología y la política en la España del siglo XIX y XX y la cultura y el folclore andaluz contemporáneo. Con respecto al Carnaval de Cádiz, posee diversas publicaciones en forma de artículos, capítulos de libros y ponencias en congresos como este, además de la dirección de varias tesis doctorales relacionadas con la temática. Perteneció muchos años al coro de la Salle Viña. Salió, por ejemplo, en el mítico Entre pitos y flautas, y tiene una anécdota porque el 23F te pilló vestido de payaso, iba a decir casi como algunos de los que había en el Congreso, y les pilló haciendo un pasacalles en dirección al Teatro Falla, donde también había algunas agrupaciones. Esa sesión, curiosamente, no llegó a suspenderse, sino después de la intervención del rey, como muchos sabéis, siguió, y afortunadamente no produjo ninguna interrupción más de la debida en el Carnaval de Cádiz, aquella tarde-noche aciaga para nuestra historia reciente del 23F. Por cierto, llevaste el primer premio, ¿no?, ese año. Él también fue autor del Coro de los Niños durante muchos años, a la limón con Nandi Migueles, y también muy recordado el Coro Tutilimundi. Y bueno, va a hablarnos de lo que os decía antes del Cádiz en tiempos de Paco Alba, de cómo era la sociedad, la economía, la cultura gaditana en aquellos tiempos. Yo no voy a perder mucho más tiempo, nunca mejor dicho, y os voy a dejar enseguida con él, pero viniendo para acá, Pepe hacía una reflexión, y es que hay muchos personajes y personalidades que no aguantan las revisiones históricas. Pasado el tiempo, nos parecen... cuando volvemos a mirar su trayectoria o su vida, algunos pues pierden mucha fuerza, algunos incluso nos parecen más bien una caricatura, con algunos otros no compartimos determinadas etapas de su vida. Sin embargo, hay un grupo de elegidos que, aunque pasen décadas, aunque pasen años, cuando miramos hacia ellos y hacia lo que hicieron, no solo no pierden un ápice de interés, sino que lo ganan y se van engrandeciendo. Y en ese grupo de elegidos están personajes y personalidades como Paco Alba. Eso lo pueden decir muy pocos, porque insisto, hay muchos personajes grandes de la historia que no aguantan esas revisiones históricas pasado el tiempo. Sin embargo, una personalidad de la historia del carnaval como Paco Alba no solo la aguanta, sino que mejora. Es como los buenos vinos, mejora con el tiempo. Así que, Pepe, todo tuyo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y vamos a estar muy atentos a todo lo que nos cuentes. Bien, buenas tardes. Ante todo, pues como decía la persona que me ha presentado, Javier Benítez, no lo conocía y bueno, tengo el gusto de conocerlo y agradecer sus palabras y por supuesto agradecer la presencia vuestra, que a pesar de que el comienzo del congreso comienza, pero ahora es horrible. Entonces yo doblemente les agradezco.
espero no decepcionaros, si bien me gustaría matizar algo sobre lo que ha dicho mi presentador, y es que, bueno, aunque técnicamente la conferencia era el Cádiz de Paco Alba, yo voy a hablar del Cádiz de Paco Alba, pero voy a hablar de algunas cosas más, porque en el fondo yo ahora mismo ciertamente me he dedicado en muchos aspectos y en muchas etapas a la investigación, pero ahora yo, como me dedico más sobre todo, hombre, el carnaval me ha gustado, como bien he sabido, de muchas maneras y desde muchos puntos de vista. Pero yo me he dedicado ahora un poco más a la dirección de trabajo, con lo cual mi voz no va a ser tan novedosa, sino que va a ser un poco, perdónenme, una voz impertinente. Una voz impertinente porque va a ser un poco, de alguna forma, abogado del diablo, donde voy a intentar, además del tema que os voy a hablar, del Cádiz de Paco Alba, un Cádiz que, bueno, pues, que durante mucho tiempo, pues, una gran parte de esas etapas todos hemos vivido o convivido o coexistido, pero sí me gustaría intentar, en la medida de lo posible, ligar dos aspectos que me parecen interesantes. El aspecto vivencial, es decir, la etapa que vivió Paco Alba, pero también el aspecto como autor, porque es algo que forma parte de una coordenada que aquellos estudiosos e investigadores o interesados en la figura de Paco Alba, como en la de otros autores, no debemos perder esa proporción y no debemos perder esa perspectiva. Entonces, si les parece y me permite, además de propiamente esta intervención en la temática, que voy a ser respetuoso, y el tiempo que me han quitado ya casi un cuarto de hora, pues voy a hablar un poco sobre de qué forma deberíamos encauzar la importancia de este autor. Y como ya me apuntaba Javier Gris, te parece que ha leído un poco, bueno, no ha leído porque no voy a leer nada, pero ha incluido un poco lo que voy a hablar, porque claro, hay muchos autores en el carnaval y todos han contribuido, pero hay autores realmente irrepetibles. Y junto a Paco Alba, pues hay otros dos que bien saben y que también de algo de eso podría hablar y formar parte de mis reflexiones. Por lo tanto, reflexiones e ideas que espero que intenten pues crear algunas ideas a su vez a vosotros nuevas, algunos pensamientos, y también pensando en los que están empezando o siguen haciendo grandes investigaciones, aportaciones importantes sobre Paco Alba y sobre otros temas que también en la medida de lo posible y la modestia de mis palabras les pueda servir también de ayuda. Bueno, pues si os parece empezamos este tema del Cádiz de Paco Alba. Porque como les decía, el tiempo, que es el que voy a hablar, pero también el tiempo está indisolublemente asociado al autor y a su obra. No podemos ni debemos olvidar, ni podemos ni debemos entender la aportación del autor como copla, ese componente de música y letra, esa obra más o menos corta. Es verdad que la obra de Paco Alba pues, no es demasiado larga, a diferencia de otros autores, pero intensamente es irrepetible, irrefutable y innegociable sobre su valía, su aportación y todo lo que desde el punto de vista literario, estilístico, musical nos aporta. Pero no hay que olvidar también que toda esta valoración sería una valoración incompleta si no la hacemos en relación con el tiempo. El tiempo que cada uno vive, que cada autor vive, que cada uno de nosotros vivimos, nos condiciona sobremanera nuestra vida, nuestro proyecto de amor, nuestro proyecto laboral, nuestro ocio, todo prácticamente. Y Paco Alba evidentemente no es ninguna excepción. Tiempo, autor y obra. Y ahora nos haríamos la siguiente pregunta, ¿cómo la hago yo? ¿Cuál sería la proporción? Es decir, si ponemos en contacto estos tres elementos, tiempo, autor y obra, ¿cuál sería la proporción? O sea, ¿qué pesaría más? ¿Qué tendría más importancia? Es una buena pregunta, no lo voy a responder, simplemente lo planteo como una propuesta. Pero al menos quede esa reflexión de que debemos tener en cuenta estos tres factores, implicarlos debidamente cuando nos acerquemos a estudiar o a interesarnos a alguno de nuestros grandes autores, como es el caso de este señor llamado Paco Alba. Hay una serie de elementos adyacentes, profundizando un poco esta tesis con el que estoy iniciando mi intervención. La situación sociolaboral del entorno, que es una de las grandes estructuras que caracterizan cualquier periodo. He sabido que la época que toca o que vive Paco Alba no es una etapa precisamente boyante. Y hay una serie de circunstancias, de estructuras, de coyunturas, diría yo, que van a influir absolutamente todo. También la producción, la forma de interpretar, la forma de escribir, la forma de pensar de un autor, y en este caso de Paco Alba.
la situación socioeconómica del entorno, pero la propia. Vemos cómo Paco Alba, a lo largo de este congreso se verá, por parte de investigadores más autorizados que yo, cómo realmente Paco Alba no lo pasó bien. Tuvo una situación precaria que va a determinar su vida y que también de alguna forma va a determinar su propio enfoque a la hora de escribir y a la hora de plantear las cosas. Pero también otro tema importante que está también de alguna forma indisolublemente asociado al autor. Me refiero al grado de conciencia y al grado de compromiso. Si entendemos e interpretamos que el autor pues se le sobreentiende un compromiso a través de la letra en lo que sería el folclore, lo que sería pues ese carácter popular, de transmisión popular, de copla folclórica que tiene toda letra del carnaval. Es algo que también debemos de tenerlo en cuenta. Y también es sobre todo pensando quizás en el investigador o en el curioso que se acerca a analizar o a interesarse por el trayecto, la trayectoria de cualquier autor, y en este caso también, por supuesto, de Paco Alba, hay que hacer una valoración objetiva e intentar, en la medida de lo posible, introducir todos los elementos y matices oportunos. No utilizar una definición a título de conceptos, de frases hechas y de conceptos que a veces no son reales y no son todo lo sincero que tienen que ser, que deben de ser con los autores. Bueno, como decía Javier, junto a Paco Alba, pues que duda cabe que Manuel López Cañavaque y Antonio Rodríguez Martínez de Ortiza, yo diría que es el trío, no sé, se puede decir de muchas formas, el trío mágico, el círculo cerrado, el sumum, la piedra angular, todo, absolutamente todo, tenemos y debemos de darle referencia a estos tres autores, por muchas razones, por lo que aportan y porque también, como se ha dicho en muchas ocasiones por parte de entendidos, hacen una especie de círculo o incluso relevo generacional. Es un poco la teoría, no sé si han escuchado alguna vez la teoría de los vasos comunicantes, es decir, se van comunicando, pero a su vez van creando una especie de desarrollo, que en este caso el desarrollo es la consolidación del carnaval tal como lo conocemos hoy. Por lo tanto, yo me atrevo a decir, estarán de acuerdo no conmigo, pero que ellos cierran, abren, consolidan y cierran absolutamente todo lo que entendemos por el carnaval. En el caso de Antonio Rodríguez Martínez, no hago sino insistir en cosas que son sobradamente sabidas. El creador del tango como género auténticamente genuino, el tratadista y definidor de una de las grandes modalidades de nuestro carnaval, como es el coro, en la modalidad, pero también, y eso ya sería entrar en algunos matices, un puente entre lo que yo diría o definiría como el costumbrismo literario y la sátira, con la creación de raíz popular. Dicho de otra forma, para que me entiendan, sería algo así como una especie de preautor de carnaval. Es decir, él se nutre, como también Javier Osuna principalmente hace en su trabajo, en su fecundo e intenso trabajo sobre el trío de la tiza, él se nutre mucho de lo que sería ese género literario, esas tertulias satíricas, donde va tomando todos esos recursos estilísticos, literarios, y después de alguna forma lo vuelca y lo aplica a lo que es el mundo del carnaval. Realmente es un poco el comienzo entre lo que después vamos a entender y vamos a definir como letrista. Pero al menos tiene ese arranque. Ese arranque que de alguna forma pues va a seguir con Manuel López Cañamaque, porque Manuel López Cañamaque, entre otras cosas, yo podría definirlo, podrán estar de acuerdo conmigo o no, pero yo lo definiría como uno de los primeros grandes letristas de carnaval, tal como entendemos hoy esa figura y ese concepto. Y además, prolijo, ingenioso y con un sello absolutamente personal, propio e indiscutible. Es también de alguna forma un innovador porque codifica y consolida lo que ya se venía insinuando por parte del trío de la tiza y por parte de algunos burguistas. Es codificador de géneros musicales porque Manuel López Cañavaque no solamente es un gran letrista, es un gran músico, y si no, a los grandes pasodobles y tangos me remito. Y por otro lado, dicho sea de paso, es el consolidador de la estructura agrupacional actual. Es decir, prácticamente la hechura y la forma de las agrupaciones y de sus géneros, pues en gran parte se lo debemos a todo lo que hizo en su fecundo periodo de producción Manuel López Cañamaque. Y finalmente tenemos al centro de todo, en este congreso y en mi intervención, Paco Alba Medina, que ya de entrada voy a insinuar algunas cosas que
no, ya digo, no pretendo ser abogado del diablo, pero sí romper un poco lo que en teoría pues parece consensuado y claro. Es un nexo amable, lo de la amabilidad podemos matizarlo como queráis, pero es un nexo amable entre el viejo carnaval, con su compromiso, con su carga social, y las nuevas fiestas franquistas, que yo no digo ni que estén ni que bien ni que mal, pero al menos yo lo identifico así. Es el creador de la comparsa, en toda su extensión, y nos podrá parecer bien o mal, pero realmente ese género como tal nace de la mano de Paco Alba. Pero también de la mano de esas reflexiones es, de algún modo, el compatibilizador de la creación popular, porque la fiesta típica sigue nutriendo la estructura de lo que había sido el carnaval. Y de alguna forma hay puentes, las propias fiestas típicas lo son, y lo que hacen las fiestas típicas intentan más o menos equilibrar esa realidad. Y en una deformación profesional, Paco Alba sería una especie de ajustador, de montador, ¿no? del carnaval. ¿Por qué? Porque intenta equilibrar, y ya era difícil en esos tiempos, la crítica, el humor y la exaltación. Y yo creo que en tanto en una como en otras cosas, pues demostró ser, en toda su extensión, un grande. Y por supuesto también, curiosamente, su broche de oro en el cierre de las fiestas típicas, porque como sabéis, desgraciadamente, Paco Alba fallece muy pronto y fallece justo al final de las fiestas típicas. Solamente hay un año después, que es el carnaval de 1976, y ya al siguiente empieza algo totalmente nuevo, distinto. Bueno, nuevo y distinto, que en gran parte se debe a todos estos señores que estaban ahí. Dicho de otra manera, reforzando mi tesis, todo, absolutamente todo, se debe a estos tres señores. Me podrán discutir, matizar la importancia, pero yo estoy seguro, y yo lo llevo hasta donde sea, que gracias a estos tres señores tenemos el carnaval en la medida, en el perfil, la extensión que hoy afortunadamente todos disfrutamos y todos de alguna o de otra forma formamos parte. Los tres autores abren y cierran lo que es en toda su extensión el círculo del carnaval de Cádiz. Pero entro ahora en algunas matizaciones. Antonio Rodríguez Martínez es el gran periodo, porque ya entro un poco en otro de los elementos de mi intervención, tiene un periodo pues bastante variopinto. El tiempo que le toca vivir, que es la consolidación liberal, todos los derechos y libertades, cuando se inicia el carnaval, tal como lo entendemos desde el punto de vista contemporáneo, todo lo que es el siglo XIX, el inicio de la restauración borbónica, las reivindicaciones sociales, el regionalismo, la crisis política, todo lo que es la guerra del 98, el regeneracionismo, y todo eso de alguna forma empapa, no solamente al Tío de la Tiza, sino a todo lo que corresponde a ese tiempo. Y yo emito la siguiente pregunta: ¿sería por eso oportuno definir al Tío de la Tiza como regeneracionista al uso? No voy a responderlo porque sería tema para una conferencia, pero lo dejo ahí abierto. Ya lo digo, voy a insinuar cosas que me parece que a veces plantear preguntas puede ser también una forma de abrir respuestas. Vamos con Manuel López Cañabaqui. Manuel López Cañabaqui vive también tiempos muy convulsos. El final de la restauración borbónica, al igual que el Tío de la Tiza, crisis del 98, guerra, regeneracionismo, y él pues también va a vivir todo lo que es la desintegración del sistema político restauracionista, con la crisis del año 9, la crisis de Maura, que es una crisis de tipo social, política, no digamos la crisis del 17, que tiene ya una raigambre social, cultural, militar, regionalista, y por supuesto la dictadura de Primo de Rivera. Es en ese momento, entre el año 17 y principios de la dictadura de Primo de Rivera, cuando Cañabaqui comienza a ser ese joven autor en ciernes que desde el principio comienza a definir todo lo que va a dar de sí. Y por supuesto la Segunda República, que mitifica a Cañabaqui, mitifica en sus letras, mitifica en sus expresiones, y ya después ese penoso capítulo de la Guerra Civil Española, dura posguerra, donde Cañabaqui se asegura, se escondió en un zulo, donde apareció después años de ostracismo y olvido, pues, y poco a poco pudo apenas pudo remontar algunas agrupaciones en los primeros años de lo que sería esa fiesta de coro, futuras fiestas típicas. Bueno, de la misma forma que decía en el caso del Tío Tiza, precisamente por eso deberíamos definir y deberíamos tildar que Cañabaqui era un escritor social y comprometido. Yo lo digo. Y bueno, vamos a hacer lo propio con Paco Alba. Paco Alba, que conoce o nace durante el final de la Restauración Borbónica
y ya durante la dictadura de Primo de Rivera es un joven que, ya se dirá en estos días, pues verifica el traslado de su Onil natal a esta ciudad de Cádiz, donde viene con su madre, con sus hermanas. Bueno, entonces todo eso no voy a adelantar cosas que se van a decir. Durante la Segunda República se va tomando lo que sería ese joven adolescente que trabaja, que se va abriendo paso a duras penas en ese Cádiz difícil. Guerra Civil Española, que también pues en otros momentos del Congreso se dirá, y aparece el primer franquismo, donde realmente Paco Alba comienza a ser ese autor que va a ser conocido, respetado y reconocido. Le va a coger también dentro de todo lo que es la dictadura, pues todas las etapas. El primer franquismo, todo lo que son los años 50, la ruptura del aislacionismo, la llegada de políticos católicos y finalmente ya todo el desarrollismo con los ministros del Opus Dei, el boom social y económico, el impulso de astilleros, el cierto desarrollo de la ciudad y el final del régimen. Es decir, prácticamente toda su labor, todo su periplo literario lo va a ser a lo largo de la dictadura. Y por eso deberíamos preguntarnos o tildar que Paco Alba era un escritor al uso del régimen. Lo dejo ahí. Después, si acaso, al final voy a volver un poco a estas reflexiones. Se puede plantear dos cosas al respecto. Se puede definir que los escritores, o los letristas, o los autores, escriben por compromiso o también pueden escribir por contaminación. ¿Qué significa por compromiso? Pues un escritor que escribe con coherencia ideológica, que se convierte, si estamos hablando de lo que sería el folclore popular, pues una especie, valga la comparación, de jugular popular de una propuesta determinada, y que también este compromiso encierra que el autor pues hace una crítica más o menos equilibrada, coherente y consciente desde la copla. Pero también se puede escribir, como yo diría, bueno, había puesto por simpatía, pero seguramente no lo van a entender bien. He utilizado el concepto de contaminación, o por resonancia, vamos a decirlo así. Oportunismo ideológico a veces inercia, a veces también en la propia tesitura de la amalgama de un periodo concreto sin identificación, o a veces también la crítica inconsciente o a veces vehiculada. ¿Qué significa eso? Dicho de otra forma, en palabras sencillas, de que a veces el autor se deja llevar por cosas que no tienen que ver con su propio compromiso ideológico. Y no tenemos por qué ponerles grandes calificativos de que este autor es tal o es cual. Esto no significa que sea ni malo ni bueno, simplemente estoy intentando identificar lo que sería la actitud ante el estudio o el conocimiento de los grandes autores y también de los pequeños autores, por supuesto, que también tienen derecho a ser estudiados. Bueno, pasamos a la segunda parte, en esta especie de metodología previa, y vamos a entrar en algo que creo que puede ser más amable teniendo en cuenta la hora, que tampoco quiero yo conceptualizarles demasiado. Bueno, hablar de Paco Alba sin tiempo es terriblemente fácil, pero de la mano de esta introducción que yo les he hecho, sí me gustaría jugar con un doble concepto. El Cádiz que vamos a ver a través de unas fotos que son muy conocidas por todos ustedes, pero también el Cádiz que se ve y que se podría ver. O dicho de otra forma, el Cádiz que pudo ver Paco Alba y el que a lo mejor podía haber visto y que vio, pero no reflejó. Es decir, voy a dejarle todo ese juego de ideas y de conceptos. Bueno, pues cuando viene Paco Alba, allá a principios de los años 20, seguramente se encontró una imagen muy parecida a esta que tenemos aquí, que es todo lo que sería el muelle de Capitanía, que es la primera fase que se construye después de siglos, donde el puerto de Cádiz había sido un puerto natural. Prácticamente no había habido apenas ninguna obra de infraestructura, simplemente todo lo que es el borde marítimo, algún que otro espigón, pero no, nada más. Se intenta desde el final del siglo XIX por parte de la burguesía llevar adelante pues una infraestructura que no se va a iniciar hasta la creación de la Junta de Obras del Puerto en el año 1902. Se inicia pero con muchísima parsimonia, de tal manera que la estructura que había sido ideada prácticamente en la segunda mitad del siglo XIX no se va a culminar hasta los años 40 del siglo XX, es decir, prácticamente una obra que va a durar casi un siglo. Pero bueno, a lo que voy, este es el Cádiz que probablemente vería yo no sé si, supongo que vendría en alguno de estos vehículos primitivos, Paco Alba. Bueno, esto fue un poco lo que conoció. Esta es otra vista de lo que sería pues una de las
vistas o de las imágenes que tendrían a la entrada todos aquellos que venían o bien a través de lo que sería la entrada por tierra o bien a través del muelle del puerto de Cádiz. Y aquí aparece una imagen que seguramente Paco Alba debió de conocer y de ver porque, entre otras cosas, ya se dirá, no quiero adelantar nada para que después no me odien, Paco Alba trabajó aquí. Y seguramente conocerán que es la panificadora o fábrica de chocolate de Eureka de la Plaza de Jesús Nazareno, que estuvo trabajando. También al parecer sus hermanas estuvieron trabajando, pero yo no voy a dar más información sobre ese tema. Es decir, una imagen que evidentemente tuvo que ver y tuvo que sentir, ¿no? En el día a día gran parte de su tiempo. Pero también aquí tiene otra imagen que les voy a explicar, no es apología de nada, es la visita de Franco después de la explosión del 47 a todo lo que sería el muelle. Ese muelle que ya la envilecía, porque el muelle, en concreto los astilleros, se habían iniciado al final del siglo XIX como consecuencia de un intento de relanzar y repotenciar la flota y se crean bajo ese pretexto los astilleros gaditanos. En un principio astilleros gaditanos y después recibirán el nombre de astilleros Bea Murguía, porque sería el apellido Bea Murguía los únicos que se mantuvieron en esa apuesta por un astillero en Cádiz. Bueno, ese señor que veis en el centro, que parece un militar, no es un militar, es uno de los dueños de los astilleros, Horacio Echevarrieta, cuyo periodo, que es el periodo que de alguna forma pues, pudo conocer Paco Alba cuando llegó y cuando se iba haciendo un joven y un muchacho, entre 1917 y 1947, prácticamente después de la explosión, apenas se levantó el vuelo y prácticamente lo que sí va a conocer y va a vivir, porque también va a trabajar Paco Alba, será la etapa que corresponde al astillero a partir de 1952, cuando los astilleros se nacionalizan a través del Instituto Nacional de Industria, del INI, y se crea lo que sería la marca AESA, Astilleros Españoles Sociedad Anónima, que, dicho sea de paso, simplemente un apunte, nadie duda y todos coinciden que es la etapa más próspera en la historia de los astilleros, pero también la etapa más autárquica y más respaldada por todo lo que serían los pedidos y las subvenciones estatales. Pero en cualquier caso, dejo ese detalle ahí, que tampoco voy a hablar de eso porque eso sería objeto de otra conferencia y tampoco voy a dar 20 conferencias, simplemente insinuar. ¿Qué más imágenes podemos ver? Bueno, también deciros que podemos ver, o de hecho estamos viendo la imagen de la construcción, la imagen de la factoría, de la prosperidad, sobre todo a partir de los años 50. Pero también podíamos ver otro Cádiz que seguramente vio Paco Alba y el que a lo mejor no reflejó demasiado en sus coplas. Yo ya le defino porque por lo que yo creo o lo que no creo que pudo reflejarlo. Y es la etapa en la que comienza a crearse las primeras movilizaciones dentro de la plantilla de los astilleros, cuando empiezan a crearse los primeros movimientos, casi siempre a través de las distintas células del Partido Comunista, que después, como bien saben, desembocará en todo lo que sería la incorporación de estos líderes por bajo cuerda, los enlaces sindicales, el sindicato vertical y ya posteriormente la creación de lo que sería comisiones obreras. Pero bueno, es una historia que es la historia del sindicalismo oculto dentro de la dictadura que sin duda Paco Alba debió conocer, porque Paco Alba trabajó en esa etapa. Es otro Cádiz, no tan visible, pero posible que conociera Paco Alba. Bueno, aquí aparece también pues, una pléyade de alcaldes de la etapa en la que vivió, o una gran parte de la etapa en la que vivió Paco Alba. La parte de abajo es junto con el tristemente recordado general Varela, por cuestiones obvias que no voy a entrar y tampoco que sería objeto de otra conferencia. Tenemos al alcalde Juan de Dios Molina, que es el primer alcalde, que bueno, va a tener un periodo bastante corto durante el periodo que dura la Guerra Civil Española. El famoso Ramón de Carranza y su hijo José León. Alcaldes muy paradigmáticos y alcaldes que seguramente no, seguro que la imagen que aparece de estos alcaldes, especialmente la de los Carranza, es una imagen populista, amable, bienhechora, intachable. Pero sin embargo, como afortunadamente se está verificando por una historia mucho más objetiva que la que hasta entonces nos había caracterizado, todo esto no fue así. Entonces, claro, esto es un poco la imagen que podemos ver o que podemos encontrar a través de las coplas del carnaval.
Bueno, quizás no se me ocurre ahora ninguna más. Tampoco quiero entrar mucho en el tema de las letras, porque si no María Luisa no lo va a perdonar, pero sí quiero recordar esa letra que seguramente recordarán muchos de los gitanos errantes hablando de José León de Carranza. Es decir, una imagen que intenta pues, respaldar y defender lo mejor de los alcaldes, pero no hay que olvidar que también hay una realidad, y esta realidad es, por ejemplo, doy un detalle, lo siguiente. Yo no sé si conocen esta imagen y saben lo que es. ¿Lo reconocen o no? Bueno, esto es os voy a dar una pista. Esto es desde la residencia Fernando Samacola. Una vista tomada desde la residencia Fernando Samacola. Y lo que se ve al fondo es, bueno, la avenida casi irreconocible, con algunas de las casas que todavía quedaban, los chalés que quedaban, y si apuran su vista al fondo encontrarán lo que es parte del castillo de Cortadura, con ese espigón inconfundible que marca la diferencia entre la playa Victoria y el principio de la playa Cortadura. Bueno, pues lo que quería decirle, y que tiene que ver con esos señores que venían en la anterior imagen, es que durante gran parte del mandato de estos alcaldes, principalmente entre los finales de los años 20, alcaldía de Ramón de Carranza, parte de la alcaldía de Juan de Dios Molina y también durante los años 40, aunque León de Carranza, bueno, entra un poco después, bueno, años 40 sobre todo, se lleva adelante una impresionante y no demasiado conocida hasta ahora especulación inmobiliaria en los terrenos que tienen en esta imagen. Es decir, todos estos territorios, en todos estos terrenos, fueron especulados a un bajo precio en favor y en beneficio de las principales familias gaditanas. Y todo eso en uno de los peores momentos sociales y económicos de la ciudad. Yo apunto la idea, cada uno saque sus conclusiones. Esto también lo debió de conocer, o al menos vivir, o al menos coexistir Paco Alba. Pero vamos, en otro tipo de temas, el fútbol, que también es algo que está indisolublemente asociado al ocio y también al propio régimen que conoce Paco Alba. Aquí tenemos una imagen bastante curiosa e interesante de construcción del entonces Estadio Ramón de Carranza, con la famosa torre de preferencia, que también, dicho sea de paso, ha sido muy recurrida por el carnaval. Y ya saben a qué letras me refiero. Pero también fútbol, toros, una plaza que se inaugura en el año 29 y que va a quedar prácticamente marcada por todo lo que sucede a partir del 18 de julio de 1936, cuando ese será uno de los sitios donde se va a llevar la masacre por parte del levantamiento fascista del 18 de julio. Fútbol, toros y también el cine, los fabricantes de nubes. ¿Quién no recuerda esa plaza del Palillero, que no solamente era el centro de uno de los principales ofertas de ocio, sino que también además recordarán cuando, y yo creo que todos tenemos familiares donde aparecen las fotos estas que se hacían, ¿no? El fotógrafo en la plaza del Palillero, junto a la farmacia y junto a todo ese centro importante. Cinegades, cines de verano como los inolvidables cines Brunetti y Carranza, todo eso lo debe conocer Paco Alba, y todo eso forma parte de esa imagen amable, positiva, festiva, que de alguna forma el régimen se encargó de darnos, no solamente en la ciudad, sino en toda la extensión y el territorio español. Pero también la playa, una desconocida o poco conocida imagen del balneario de Santa María del Mar, cuando todavía existía esa estructura que ven ahí. Ahí tiene una pista, al fondo está la plaza de toros, y la playa también formaba parte de ese verano que, como recordarán, Paco Alba también utilizó, recuerdan aquella letra de los corrujillos, ¿no? Cuando la bandera, que pusieron el sostén, ¿no? En vez de la bandera, en fin. Todo eso forma parte de esa imagen bien potenciada y bien planificada de un Cádiz o de una España donde no pasaba nada, o donde no parecía que pasara nada y sí pasaban cosas. La inolvidable playa Victoria, y esto es una imagen para los más veteranos que viene ahora, que es, ¿recuerdan lo de las olas? Que no se ha sentado la sola a tomar una litrona de cerveza. Yo por lo menos sí, ¿no? Y también la piscina, que formaba parte de educación y descanso, que se encontraría pues prácticamente en una zona próxima a lo que en la parte de la esquina de lo que es la residencia Tiempo Libre, una piscina que también pues tuvo un uso importante.
Bueno, otras cosas que podemos ver dentro de lo que sería esa imagen festiva, folclórica de aquella etapa que, insisto, conocía Paco Alba. El Cortijo de los Rosales, un Cortijo de los Rosales donde hubo actuaciones de todo tipo y donde venían las principales estrellas del momento. Bueno, ahí teníamos a un jovencísimo Serrat, que a principios de los 70 interviene también en el Cortijo de los Rosales, y también otros actores, otros artistas importantes, José Jurado, Karina, Rafael, y también alguien pues, de memoria inolvidable, como fue el contratista, el empresario Antonio Martín de Mora, un personaje también gaditano de proa allá donde los hay. Es decir, todo eso formaba parte de ese paisaje, de esa geografía que sin duda Paco Alba vivió, convivió y conoció. Cádiz entra, sale, de ida y vuelta. Cádiz entra, sale, pues bueno, entra casi en precario, ¿no? Porque esta foto es terrible, ¿no? Imagínense cómo estaba la carretera, cómo se podía acceder a Cádiz, prácticamente con un carril de cada dirección por una parte, con una infraestructura pues prácticamente inexistente. Ahí ven lo que sería un detalle del Ventorrillo del Chato, y una entrada que casi está muy parecida a como estaba en la época romana, cuando había Augusta Julia, casi, un poco de cemento, pero casi igual. Pero si entramos un poco en ese Cádiz de esa época de los años 50, 60 de Paco Alba, pues lo primero que nos encontramos es la famosa fábrica de cerveza. ¿Quién nos recuerda las marcas de cerveza de la Cruz Blanca, de Skol? También otra imagen, bueno, ahí en la parte inferior de la foto pues ven parte de estos chalets que forman parte, como ya decía anteriormente, de la especulación que se llevó a cabo entre los años 20 y 40, cuyas familias importantes no voy a citar por decoro. La residencia Fernando Zamacola, que es la residencia de siempre, ¿no? Todavía hoy la residencia Puerta de Más vamos a la residencia, ¿no? Y viene un poco de esa imagen, una residencia mucho más pequeña, mucho más coqueta, que es la que hoy en día tenemos. Y también otro elemento característico del Cádiz de siempre, la servidumbre militar. Durante gran parte del siglo XIX y también incluso antes, también después, existía en Cádiz lo que se llamaba la zona polémica. La zona polémica, entre comillas, era precisamente los terrenos que la servidumbre militar controlaba de lo que ya de por sí era pequeña extensión, y sigue siendo todavía pequeña extensión de nuestra ciudad. ¿Alguna vez han pensado saben y conocen la extensión en kilómetros cuadrados de Cádiz? ¿Alguien me lo puede decir? 14 kilómetros cuadrados. ¿Saben cuál es la extensión en kilómetros cuadrados de nuestra querida y también rival ciudad de Jerez? 1400. Esa es la diferencia. Término municipal. El término municipal, sí, efectivamente. Piensen que era un término municipal muy pequeño, pero aún así la servidumbre militar hasta hace recientemente poco tiempo estaba pues cogiendo pues una extensión considerable que, como ya saben, posteriormente sirvió para la ampliación de Puerta Tierra. Algo muy importante, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, y que Paco Alba también vivió y conoció como todos los gaditanos de esa época. Y también, por supuesto, los barrios populares, ese tren que dividía los barrios populares de la zona pues, socialmente más desahogada, ese San Severianos, esa carretera industrial, todo eso también forma parte del día a día y del Cádiz que vivió y del que consistió también, de alguna forma, Paco Alba. Bueno, ahí también, quizás un poco antes, estaba la tristemente zona de casas humildes, de chabolas, llamada Villalata, que fue una de las cosas que también salió explotando como consecuencia de la explosión de 1947. Bueno, también todo lo que es el reajuste de urbanización, si bien las murallas fueron derribadas a principios de siglo, fueron comenzadas a derribar, todo lo que conocemos como la entrada de puertas de tierra se va a derribar a finales de los años 40. Y esta foto que ven ahí pues forma parte del derribo y la reconstrucción de los arcos que hoy todos conocemos e identificamos. Bueno, ¿quién no ha ido alguna vez a la Camelia? A la Camelia de la Calle Ancha o a la Camelia de los distintos sitios donde existía.
Imágenes irrepetibles de un Cádiz también irrepetible y que formó parte de ese imaginario, de ese pasado en el que se incluye Paco Alba y en el que se incluye este Cádiz. Junto a la camelia, pues también el telescopio, que después sería el anteojo, el bar Caleta y todos los bares que existían en la plaza de San Juan de Dios, gran centro neurálgico de la sociedad y de la vida de Cádiz de entonces. Ahora no tanto, el bar El Pedrín, uno de los bares también emblemáticos, a caballo entre San Juan de Dios y lo que sería el barrio de Santa María, y una zona también de una importante arraigambre carnavalesca. Me estoy refiriendo al Pedrín, al bar Juani, que se encontraba también en esa zona junto a la también paradigmática Feriduría La Oriental. Zona, ese bar Juani, zona donde hubo ensayos y hubo actuaciones carnavalescas durante los años 50 y 60 y que sin duda también conoció y vivió abundantemente Paco Alba. El cochecito Belén, el Campo del Sur, el tipismo más popular, en los barrios también más populares, y todo lo que sería esas plazas públicas que en su mayor parte fueron ganadas a la ciudad a partir del siglo XIX como consecuencia de la desamortización civil, sobre todo civil, pero también eclesiástica, y que supuso un poco de desahogo y de nuevos espacios al diario ciudadano. Pero también no hay que olvidar que el franquismo supuso, especialmente a partir de los años 60, el boom, el typical Spanish, el turismo, la playa y la entrada del mercado de consumo. Y aquí aparecen perfectamente todos esos elementos. El sevita como símbolo del mercado de consumo, la gitana celebrando el que entonces era el Día del Turismo y, por supuesto, siempre con esos policías locales que representaban el orden establecido del régimen. El flamenco, que también va a rivalizar durante mucho tiempo con el carnaval. Y ahí tenemos a personajes emblemáticos de antes, de ahora y de siempre en el Pájaro Azul, como el Niño de los Rizos, el Cojo Peroche y esa amalgama que también Javier Osuna demostró en su libro Cádiz, cuna de dos cantes, entre el carnaval y el flamenco, cuyo imaginario pulso fue ganado por el carnaval, como ya nos advertía y nos señalaba Manuel López Cañavaque en los años 30, como decía, de que la cuna que suponía el flamenco en Cádiz estaba perdiendo bomba, y razón tenía el gran autor, razón tenía. Canalejas, lo que sería uno de sus distintos proyectos y consecuciones urbanísticas, ese famoso tranvía con el trole de Valdespino, con una cola bastante importante, y por supuesto, como remate de este flash de imágenes de la época, todo lo que son las fiestas típicas, y que Paco Alba pues se debe por y para esa fiesta, porque todo lo fue en ese periodo lleno de matices, pero también con todo su valor y toda su aportación. Por supuesto, la imagen irrepetible del Pepe el Sopa, que se mostró en esa figura inolvidable en la plaza de San Juan de Dios, el batallón infantil, las nietas del dictador, que ahora está de moda, pero no por las nietas, sino por el dictador, y las famosas Mayoret de Montpellier, que demostraban que la mujer pues tenía también otra dimensión distinta y otras posibilidades, y que entraba realmente en esa especie de represión de la dictadura, ¿no? Y que hacía que, bueno, en muchos casos se produjeran situaciones bastante surrealistas, si no digo más detalles. Bueno, pues esto sería un poco, y por supuesto también el colofón de fiestas típicas, como no, don Vicente del Moral, arte y figura de todo lo que supuso las fiestas típicas. Y lo tienen ahí en el centro, pues, admirando a una de las damas del momento, de las fiestas. Pero bueno, voy terminando un poco mi intervención porque quiero ser respetuoso y no quiero cansarle, y yo creo que todavía me quedan algunos minutos y puedo rematar mi intervención. Le hago la pregunta que he ido insinuando, 3 minutos, vale. No eran 5, eran 3. ¿Qué Cádiz vivió o coexistió Paco Alba? ¿El Cádiz virtual? ¿El Cádiz de las fotos que nos gusta recrearnos? ¿El Cádiz de cara amable, el políticamente correcto? ¿No quiso o no pudo hablar más a fondo de otro Cádiz que conocía de sobra, probablemente? Fue, por lo tanto, exponente del buen ciudadano, del franquismo, y prefirió hacer un repertorio más lírico que crítico. Lo dejo un poco en el aire. Lo cierto es que, tanto en el caso de Paco Alba como en el caso de cualquier autor que
podamos, si es legítimo, acercarnos y conocer o estudiar las reflexiones y valoraciones del autor, su código de mensajes y su balance pueden ser compatibles con sus indiscutibles merecimientos en la historia de la fiesta. Nadie está quitando méritos ni a Paco Alba por plantear críticas, por plantear reflexiones o cualquiera de otros autores que se les ocurra. No se juzga, se debe valorar de manera analítica, con sus pros, con sus contras, con sus instrumentos, con sus limitaciones, sus posibilidades y sus carencias. No siempre la censura es un argumento justificante, y me remito a la actualidad, porque nos autocensuramos por mor de determinados intereses, casi siempre relacionados con el concurso. Eso sería para otra conferencia, no se puede imaginar. No más de una. Bueno, y me quedo con una idea que dejo esta polémica, esta especie de papel de abogado del diablo que he intentado hacer durante toda la reflexión. Paco Alba puede ser un valedor crítico social, pero una de las últimas cosas que escribe Paco Alba, lo digo en el orden de actuación, que es el final del popurrí de los belloteros. Y dice sobre el tema de febrero-mayo, dice, unos que si en febrero llueve más, otros que en mayo hace más calor. Lo cierto es que no paran de opinar, dice Paco Alba. Y él no opina como autor. Y don Vicente de Moral, está de mal humor y dice al final, y a mí calor o frío me da igual, mientras no falten cae su folclore. ¿Qué podemos o qué debemos pensar sobre eso? Sobre las ideas que antes he dicho y sobre esto. Pues cada uno de vosotros saque vuestras conclusiones. Muchas gracias.